El teatro en la antigua Grecia es considerado uno de los pilares fundamentales de la cultura occidental, y tuvo un impacto duradero en la evolución del arte dramático. La comedia y la tragedia, los dos géneros más representados en los teatros griegos, nacieron en un contexto social y religioso muy particular. En sus inicios, el teatro griego se desarrolló como parte de los festivales dedicados a Dionisio, el dios del vino, la fertilidad y el teatro. Estos festivales, conocidos como dionisíacas, incluían representaciones teatrales que se realizaban en honor a este dios. Con el tiempo, estos festivales se expandieron, dando lugar a una forma de arte que no solo cautivó a los griegos, sino que también influyó profundamente en el desarrollo del teatro occidental. La tragedia griega se originó a partir de las celebraciones en honor a Dionisio, donde los actores representaban escenas que trataban temas como la mitología, el destino y la moral. Los primeros dramas trágicos fueron escritos y representados en el siglo VI a.C. por autores como Tespis, Esquilo, Sófocles y Eurípides. La tragedia se caracterizaba por su tono solemne y su tratamiento de temas profundos, como la fatalidad, el sufrimiento humano y el conflicto entre los dioses y los mortales. Estos dramas eran representados en un escenario circular, conocido como la orquesta, que simbolizaba el ciclo de la vida y el destino. La tragedia, a través de la figura del héroe trágico, buscaba explorar la lucha interna entre el destino y el libre albedrío. Por otro lado, la comedia también nació en el contexto de los festivales en honor a Dionisio, pero con un enfoque más satírico y humorístico. Los primeros cómicos, como Aristófanes, utilizaban el teatro para burlarse de la política, la sociedad y los personajes públicos. La comedia griega se caracterizaba por su estilo burlesco y sus situaciones extravagantes. A través de personajes cómicos y situaciones absurdas, los comediantes hacían críticas a las instituciones de la sociedad ateniense. La comedia, a diferencia de la tragedia, buscaba provocar la risa y el entretenimiento, aunque también servía como un medio para reflexionar sobre los problemas sociales y políticos de la época. Ambos géneros, la comedia y la tragedia, tuvieron una profunda influencia en el arte moderno, no solo en el teatro, sino también en el cine, la literatura y la televisión. Los dramaturgos modernos han adoptado muchos de los temas y las técnicas de los antiguos griegos, adaptándolos a los contextos contemporáneos. Las tragedias modernas a menudo exploran conflictos humanos universales, mientras que las comedias siguen utilizando la sátira y el humor para abordar temas sociales y políticos. Sin duda, el teatro griego sigue siendo una de las formas de arte más influyentes en la historia de la humanidad. El impacto del teatro griego fue tan significativo que se convirtió en la base para muchos de los sistemas teatrales que conocemos hoy en día. Uno de los elementos más característicos del teatro griego es la utilización del coro, un grupo de actores que cantaban, danzaban y comentaban la acción dramática. El coro servía para expresar las emociones colectivas y las reflexiones sobre los eventos que se desarrollaban en el escenario. En las tragedias, el coro se utilizaba para profundizar en los temas morales y las lecciones que los personajes debían aprender. La estructura de las obras teatrales griegas también se estableció en este periodo. La tragedia griega seguía una forma estricta, que incluía un prólogo, una entrada del coro, varios episodios dramáticos, una salida del coro y un extras, que era la conclusión final de la obra. A través de estos componentes, los dramaturgos creaban una narración que equilibraba el conflicto dramático con la intervención del coro. La estructura de la tragedia griega no solo permitió a los autores explorar temas complejos sobre la vida humana, sino también captar la atención del público mediante la combinación de música, poesía y actuación. A lo largo del tiempo, los dramaturgos griegos comenzaron a experimentar con la forma y el contenido de sus obras. En la tragedia, Esquilo fue uno de los primeros en introducir el uso de un segundo actor en el escenario, lo que permitió un diálogo más dinámico entre los personajes. Sófocles, por su parte, introdujo un tercer actor y perfeccionó la técnica de la paradoja dramática, donde los personajes se enfrentan a situaciones inevitables que finalmente conducen a su caída. Eurípides, el último de los grandes dramaturgos, introdujo personajes más humanos y complejos, mostrando sus contradicciones internas. El teatro griego no solo fue una forma de entretenimiento, sino también un medio para reflexionar sobre la condición humana, la justicia, el poder y la sociedad.
A través de sus comedias y tragedias, los dramaturgos griegos crearon una rica tradición que influyó profundamente en la literatura y el arte occidental. La importancia del teatro en la antigua Grecia radica en su capacidad para conectar a la audiencia con los dilemas universales de la vida, utilizando una combinación de acción dramática, música y reflexión moral. El teatro griego también tuvo un impacto significativo en la cultura romana y en otras civilizaciones posteriores. A medida que el Imperio Romano se expandió, la influencia del teatro griego se hizo evidente en las obras dramáticas romanas, aunque con algunas modificaciones. Los romanos adoptaron las estructuras de las obras griegas, pero añadieron elementos más espectaculares y visuales, como las representaciones de batallas y luchas en el escenario. Sin embargo, la esencia del teatro griego, tanto en su estructura como en sus temas, se mantuvo como una influencia primordial. En Grecia, el teatro no solo era un medio artístico, sino también una herramienta educativa. A través de las obras, los dramaturgos enseñaban lecciones sobre la moralidad, la justicia y el comportamiento humano. El público de la antigua Grecia no solo acudía al teatro para disfrutar de un espectáculo, sino para reflexionar sobre su sociedad y su propia vida. Las tragedias, con su enfoque en el destino y la lucha interna de los personajes, proporcionaban una forma de enfrentar la tragedia humana, mientras que la comedia ofrecía una reflexión sobre las costumbres sociales a través del humor. Aunque la tragedia griega era predominantemente seria y solemne, la comedia estaba destinada a hacer reír a la audiencia mediante situaciones absurdas y personajes cómicos. Aristófanes, el comediante más famoso de la antigua Grecia, utilizaba el teatro como una forma de protesta social y política. En sus obras, como Las nubes y los caballeros, Aristófanes ridiculizaba a los políticos y personajes públicos, haciendo comentarios agudos sobre las instituciones y las costumbres de la sociedad ateniense. La comedia y la tragedia en la antigua Grecia no solo tenían un propósito artístico, sino que también servían como un medio para el cuestionamiento social. Los dramaturgos griegos, a través de sus obras, abordaban temas como la justicia, el poder, el amor y el destino, invitando a la audiencia a reflexionar sobre su papel en el mundo. Las comedias, con su tono humorístico y burlesco, ofrecían una crítica a la sociedad ateniense, mientras que las tragedias, con su tono sombrío y profundo, cuestionaban el destino de los personajes y su relación con los dioses. El legado del teatro griego no se limita únicamente a su influencia en el teatro occidental, sino que también ha tenido un impacto profundo en el cine, la literatura y otros medios de comunicación. La estructura dramática de la tragedia, por ejemplo, ha sido adoptada por cineastas y escritores a lo largo de los siglos. Las historias trágicas modernas, como las que encontramos en películas y novelas, siguen explorando temas universales de destino, sufrimiento y el conflicto entre los deseos humanos y el destino. De esta manera, el teatro griego ha dejado una huella indeleble en la narrativa moderna. Uno de los principales legados del teatro griego es la concepción de los personajes como figuras complejas y multidimensionales. En las tragedias, los héroes eran personajes que a menudo se enfrentaban a una lucha interna, lo que los hacía más humanos y cercanos al público. Esta idea de personajes complejos ha sido fundamental en la evolución de la narrativa moderna, tanto en el teatro como en otros géneros artísticos. Los personajes griegos, como Edipo o Medea, no solo enfrentaban obstáculos externos, sino también luchas internas que reflejaban las contradicciones humanas. La influencia de la comedia griega también ha perdurado en el tiempo. Los cómicos griegos como Aristófanes no solo hacían reír a la audiencia, sino que utilizaban el humor para criticar la política, la religión y la vida social de su época. Esta tradición de utilizar la sátira como herramienta de crítica social ha sido adoptada por comediantes y escritores a lo largo de la historia. Hoy en día, la comedia sigue siendo un medio poderoso para abordar temas serios y ofrecer comentarios sobre la sociedad de forma accesible. El teatro griego también marcó el comienzo de la experimentación con los diferentes elementos que componen una obra dramática. La escenografía, la música, la danza y la actuación se unieron para crear una experiencia teatral completa que cautivaba a la audiencia. Esta integración de diversos elementos artísticos se mantiene en el teatro y el cine contemporáneos, donde los diferentes aspectos de una producción se combinan para crear una obra que no solo cuenta una historia, sino que también ofrece una experiencia sensorial rica y dinámica. El teatro griego no solo influyó en la cultura occidental,
sino que también sigue siendo una fuente de inspiración para dramaturgos, cineastas y artistas contemporáneos. En la actualidad, el teatro moderno sigue utilizando elementos heredados de la antigua Grecia, como la estructura de la obra dramática, la caracterización de los personajes y la relación entre el público y los actores. Aunque los medios y las formas de presentación han cambiado, la esencia del teatro griego sigue viva en la forma en que se presentan los relatos y los conflictos humanos universales. En muchos sentidos, el teatro griego reflejaba y cuestionaba la sociedad de su tiempo. Las tragedias a menudo presentaban historias de héroes que se enfrentaban a dilemas morales complejos, mientras que las comedias se usaban para satirizar las costumbres sociales y las figuras políticas. Este enfoque crítico y reflexivo ha sido uno de los legados más importantes del teatro griego, que ha influido en los dramaturgos de todas las épocas, desde Shakespeare hasta los contemporáneos. El teatro moderno sigue utilizando el mismo enfoque para abordar los temas universales de la humanidad. A través de los siglos, la tragedia griega se ha convertido en una de las formas más importantes de teatro serio. La figura del héroe trágico, que lucha contra fuerzas más grandes que él mismo, se ha mantenido como un símbolo de la lucha humana por el significado y el propósito en un mundo difícil. Las tragedias modernas continúan utilizando estos temas de destino, sacrificio y lucha interna, que se encuentran en las obras de autores como Eurípides y Sófocles. La tragedia sigue siendo un medio para explorar las dificultades y contradicciones humanas. La comedia, por otro lado, sigue siendo una forma de entretenimiento popular, pero también un medio de crítica social. Las comedias modernas, especialmente las que se centran en la sátira política y social, deben mucho a los primeros comediantes griegos, como Aristófanes, que utilizaban el humor para exponer las fallas de la sociedad. En la actualidad, la comedia sigue utilizando el humor para abordar temas serios, a menudo con el objetivo de desafiar las normas y cuestionar el statu quo. La influencia del teatro griego en la cultura moderna también se extiende a los géneros cinematográficos y televisivos. Muchas de las convenciones narrativas que vemos en el cine, como los arcos dramáticos y los giros en la trama, provienen de las técnicas utilizadas por los dramaturgos griegos. El teatro griego no solo fue un fenómeno cultural importante en su tiempo, sino que también sigue siendo una parte integral del arte dramático moderno, y su legado perdura en todas las formas de narración.